Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. La actualidad geopolítica no perdona, así que vamos a tratar de hacer un breve resumen de todo lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. En primer lugar, vamos con Níger. De momento, las autoridades, o sea, las nuevas autoridades del país, se han mostrado más que dispuestas a negociar con la CEDEAO, o sea, esa organización que en principio depende absolutamente de Occidente. Dicha organización, recordemos, quería intervenir el país, pero por alguna razón han ido aplazando la intervención en cuestión y ahora, pues si bien han dicho que es toda una provocación lo que está haciendo el actual gobierno de Níger, que muy particularmente es disponerse a juzgar al presidente derrocado en una especie de ultimátum también, o bueno, pues como una especie de pulso que desde Níger le echan a Occidente. Antes veíamos el pulso de Occidente hacia Níger cuando pues se ha anunciado esta intervención de otros estados africanos más controlados por distintos países occidentales, principalmente Francia y Estados Unidos, y ahora vemos una respuesta desde Níger. No solo nos achantan, sino que además dicen que como la cosa sigue así, bueno, esté la cosa como esté, ellos van a juzgar al presidente que acaban de derrocar, que a todo esto se enfrenta, según las leyes del país, muy probablemente a pena de muerte, puesto que le juzgarán por alta traición y las pruebas parece que ya están allí. Independientemente de lo que opine cada uno, teniendo en cuenta que ese era un presidente absolutamente pro-occidental, pues buscando, yo diría que ni siquiera mucho, seguramente se pueden encontrar muchísimas cosas pues donde ese presidente ha estado muy expuesto a la influencia occidental y también expuso a la misma la política tanto interior como exterior de Níger. En otro orden de cosas, volvemos al conflicto en Ucrania, que ya sabemos que es sumamente importante a nivel mundial, puesto que es precisamente en Ucrania donde ahora mismo se está jugando absolutamente en directo toda la hegemonía occidental, puesto que si cae Ucrania, al final termina cayendo incluso Estados Unidos y además no tardará demasiado en hacerlo. Un par de años quizás, pero ese sin duda alguna será el golpe definitivo, el principio del fin. Pues bien, lo que estamos viendo en Ucrania es un intento constante, teniendo en cuenta que la contraofensiva está más estancada e imposible y además se ha visto absolutamente superada por la ofensiva rusa que se está produciendo ahora mismo, sobre todo en la dirección de Kupiansk, donde Ucrania pues ya está intentando evacuar a cuantas más personas mejor, obviamente para meter a cuantos más soldados mejor, para tratar de retener la ciudad. Y es que en casas de civiles pues se colocan esos soldados, convirtiéndolos en objetivos puramente militares. Después viene la ONU y dice, madre de Dios, ¿qué es lo que ha hecho Rusia con la ciudad? Y de esto pues hoy vamos a ver unas cuantas cosas. Vamos al más puro estilo de Desmintiendo la propaganda occidental. Pero antes, teniendo en cuenta que la contraofensiva no va nada bien, Ucrania tiene que hacer algo y ahí lo tenemos. Vladimir Zelensky viajando por el mundo, recientemente estuvo en Arabia Saudita y fijaos, de verdad, hasta qué punto de sinsentido podemos llegar con todo esto del conflicto ucraniano, que Vladimir Zelensky se ha reunido con representantes de 40 países en Arabia Saudita para mantener algo así como una cumbre de paz, para debatir sobre el tema de la paz en Ucrania sin la participación de Rusia, que es la parte más importante o una de las más importantes, ¿no?, a la hora de negociar esa paz. Y bueno, pues al salir de la cumbre en cuestión, que se celebró el fin de semana pasado, la gran mayoría de los líderes han estado de acuerdo en el hecho de que la cumbre, oh sorpresa, no ha llevado absolutamente a nada. En primer lugar porque Rusia no estaba allí y en segundo lugar porque Kiev realmente no está nada dispuesto a negociar absolutamente nada, valga la redundancia. Eso por un lado, o sea, desde Kiev no quieren negociar, pero por otro lado desde Estados Unidos tampoco les van a dejar
hacerlo. Y para llegar a esta conclusión no hay más que analizar los reiterados intentos de negociaciones de paz, en primer lugar entre Rusia y Ucrania directamente en primavera del año 2022, entonces con la mediación de Turquía, los reiterados intentos, valga la redundancia, de China también de proponer todo tipo de negociaciones. Los países africanos fueron a Ucrania donde les trataron de una forma, bueno, absolutamente, yo diría, indescriptible, porque justo después de Ucrania se fueron a Rusia y ahí Ucrania recibió lo que era una especie de respuesta, una especie de agradecimiento, ¿no?, entre comillas, de esos países africanos por lo bien que les trataron en Kiev, que hasta montaron como una especie de teatrillo con bombardeos que no existieron incluidos, con un búnker, bueno, o sea, fue un show sin igual. Luego también hubo intentos de Francia y Alemania, que esto sí que es de lo más raro del mundo, porque que digan algo desde África o desde China, por ejemplo, que Arabia Saudita intente mediar en el conflicto es una cosa, pero claro, que lo hagan las partes como Francia y Alemania, que en realidad forman parte de ese conflicto, enviando que ese tanques, que ese otro tipo de armamento, no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, para eso tienen que sentarse a negociar primero Rusia y Ucrania, o mejor dicho, Rusia y Estados Unidos. Pero tanto las primeras negociaciones, y esto de hecho lo reveló Vladimir Putin, incluso mostró documentos firmados por la delegación ucraniana, justo con la que se estaba debatiendo el tema de la paz en primavera del 2022, pues desde Estados Unidos dijeron que no rotundamente, y al final pues fue Occidente el que cortó todas las negociaciones posibles. Así que ahora mismo no estamos ante unas negociaciones reales, y cuando leemos en los titulares occidentales que Zelensky ha ido a algún sitio a buscar la paz, en realidad no va a buscar la paz, sino que va a distraer al público, sobre todo occidental y, bueno, por encima de todo ucraniano, de la contraofensiva que está resultando, repito, un absoluto y rotundo fracaso. Y bueno, pues ahí también hubo otros gobiernos que aprovecharon, el español entre ellos, pero la cosa, lo cuento con una sonrisa porque de vez en cuando también es importante sonreír, aún en unas circunstancias tan adversas, pero la cuestión es de chiste completamente, que Vladimir Zelensky se reúna con la Embajada de España para debatir la paz con Rusia. Bueno, a mí que me lo expliquen. Aunque también tengo que decir que Vladimir Zelensky a este tipo de teatrillos ya está más que acostumbrado, y teniendo en cuenta que de vez en cuando aún recibo algún mensaje tipo es el héroe que va a salvar Ucrania y Rusia pues es ese vil país que quiere destruir la paz en el mundo, os he preparado un vídeo para que veáis cómo Vladimir Zelensky, mi niño, se estaba presentando a sus primeras elecciones, y entonces pues el chiquillo prometía absolutamente de todo. Recordemos que es un actor, es muy buen actor y muy buen cómico, las cosas como son. Petro Poroshenko estaba absolutamente boquiabierto ante todo lo que decía Zelensky, y es que no era para menos, puesto que entonces, aunque ese mitin en particular lo dio en ucraniano, Vladimir Zelensky hablaba un perfecto ruso, que de hecho lo habla mucho mejor que el ucraniano, que a veces se le olvidan las palabras y se queda ahí como que no puede recordar, pero bueno, como van subtítulos y lo ve principalmente la población occidental, como que la gente no se da mucho cuenta de que no sabe hablar bien ucraniano. Pero bueno, pues ahí pronunciaba el mitin en ucraniano, eso sí, pero un discurso súper conciliador, hablando por supuesto en términos pacifistas de terminar la guerra, y diciendo, ojo, cuidado, es que de verdad es para alucinar cuánto puede cambiar una sola persona, o mejor dicho, cuánto la pueden hacer cambiar, porque Zelensky a día de hoy es una especie de Guaidó, un Guaidó 2.0, no se pertenece a sí mismo, no decide sobre sí mismo, mucho menos decide sobre Ucrania, es algo así como un monigote puesto, bueno, iba a decir por el ayuntamiento, que se dice en España, pero en este caso por Estados Unidos. Y es que fijaos que en su momento Vladimir Zelensky decía que para terminar la guerra en Donbass, esa guerra que los medios occidentales dicen que empezó en 2022, pues Vladimir Zelensky se estaba presentando a las elecciones bastantes años antes de la fecha del 24 de febrero del año 2022, y ya hablaba de alguna guerra, o sea que vaya lío se tienen que montar en los medios occidentales, pero estaba dispuesto, según él mismo, a ponerse de rodillas ante Vladimir Putin
para terminar la guerra, ante Vladimir Putin, ante todas las madres que habían perdido a sus hijos, ante todas las mujeres que habían perdido a sus hermanos, a sus maridos. Bueno, pues el discurso en cuestión os lo dejo, y además le han preparado como una especie de vídeos aparte para acompañar, vídeos actuales para acompañar el discurso de entonces, para que nos podamos dar cuenta de hasta qué punto se puede llegar a ser hipócrita. Звернувся до Путіна і сказав: "Я готовий стати на коліна, тільки не ставте на коліна Україну". І ви можете побачити, і це правда. Це правда. З приводу колін, щоб було всім понятно, що я имел в виду. Мне кажется, любому умному человеку это понятно. Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого хлопця з фронту, свого сина. Я готовий зараз стану на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекала свого батька. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка. Os diría que al discurso en cuestión no hay respuesta posible, pero lo cierto es que en Rusia hay un político que siempre encuentra las palabras adecuadas. Es cierto que lo que os voy a leer, la publicación en cuestión, Dmitry Medvedev no la hizo en relación al discurso de Zelensky, pero creo que sirve perfectamente como respuesta. El mundo ilustrado se estremeció una vez más cuando se enteró de la asignación de decenas de miles de millones de dólares sin sentido a los zombies del país 404. En este sentido, hace nada comentamos que en Estados Unidos, de hecho, ya no quieren destinar más millones, la gran mayoría de la población, pero como es una democracia tan avanzada, no como la rusa, claro, pues les van a hacer caso y van a seguir enviando ayuda a Ucrania. Los kamikazes en tanques occidentales en llamas no verán este dinero, no verán nada más que la muerte, pero este dinero es muy importante para la élite gerontocrática del Partido Demócrata de Estados Unidos y sus siervos de la Unión Europea. Después de todo, el mito de la gran contraofensiva respalda el mito de la gran economía del dólar. El pueblo que sufre en las trincheras de un país dividido realmente solo necesita una capitulación, lo que tal vez abriría el camino a la paz, pero ni Washington ni Kiev quieren la paz. Estados Unidos quiere un poder indiviso y por eso no escatima en tocino sangriento ucraniano. Por lo tanto, la fábrica de carne de la contraofensiva trabaja hoy sin parar, enviando a miles de desafortunados al matadero, pero su trabajo ya no ayudará al régimen de Kiev, que ha entrado en la etapa de descomposición póstuma. Su cadáver no puede ser galvanizado. Me parecía muy importante compartir con vosotros ambas cosas, o sea, tanto lo que está haciendo ahora Ucrania con esta especie de negociaciones de paz, como lo que está haciendo Occidente intentando impedirlas constantemente, como pues esos discursos de Zelensky, para que veáis cómo es el personaje en cuestión y hasta qué punto realmente defiende o no, mejor dicho, los intereses de su país, como también las reflexiones de Dmitry Medvedev, que suelen estar siempre pues bastante llenas, digamos, de acidez, pero también siempre muy llenas de verdades. Y es que conforme va avanzando el conflicto en Ucrania, debemos ser, creo, cada vez más conscientes de que a Ucrania le quedan cada vez menos posibilidades de resolverlo de una forma realmente, ya no digo ni siquiera pacífica, sino beneficiosa para el país. Y es que, bueno, quien se crea que esta realmente es una guerra entre Rusia y Ucrania, pues no tiene más que ver los ataques que hace, por ejemplo, Rusia contra objetivos estratégicos en Ucrania y los ataques que hace Ucrania contra objetivos estratégicos en Rusia, que generalmente suelen ser objetivos civiles más que estratégicos, no tienen nada que ver con objetivos militares. El mejor ejemplo, bueno, cada día tenemos un muy buen ejemplo de ello para darnos cuenta de hasta qué punto Ucrania realmente no puede mantenerse ni en términos militares ni en términos económicos, y lo que está haciendo
haciendo actualmente Occidente con el país es básicamente llevarlo al suicidio. Que sí, obviamente todo eso tratarán de taparlo con toneladas y toneladas de propaganda occidental. Te contarán que Rusia ataca a personal de ONGs, a periodistas, supermercados, todo tipo de objetivos civiles. Yo creo que en mil y una ocasión ya hemos hablado del hecho de que no tiene ni siquiera sentido económico, o sea, es que simplemente aplicando el sentido común no hay ninguna razón por la que Rusia fuera a gastar un quinzal para reventar a bombazos un hotel así como así, sin más, si dentro del hotel no hay militares ucranianos, ni mercenarios extranjeros, ni personal de la OTAN. Es absolutamente absurdo. Otra cosa es, pues otra pregunta, ¿no?, que deberían hacer esos periodistas y ese personal de la ONU es cómo puede ser que Ucrania los aloje en esos hoteles precisamente para que después digan, nosotros hemos estado allí y ¿qué habéis estado con los militares? O sea, habéis estado allí, los señores de la ONU, sabiendo perfectamente que alojar militares en objetivos civiles es un crimen de guerra, y habéis callado, como cochinos. ¿Por qué exactamente? Alguien que me lo explique. Pero lo más importante es que sí, que tendremos titulares occidentales por doquier, pues como hoy, ¿no?, que Rusia efectivamente ha atacado objetivos estratégicos de Ucrania en Odesa. Lo que ha atacado eran puntos de producción, de reparación y también de almacenamiento de lanchas no tripuladas, o sea, de drones marítimos, ¿no?, hablando en términos coloquiales, que después terminan atacando objetivos sobre todo en Crimea, como por ejemplo uno de los más recientes, uno de los más deseados por Ucrania, que es un objetivo absolutamente civil, el puente de Crimea. Ucrania te dice, y los medios occidentales obviamente se hacen eco, que ha derribado absolutamente todos los misiles. Derribó todos los misiles, entiendo que directamente con sus objetivos estratégicos, puesto que estos vídeos de Odesa lo que hacen es, pues básicamente, confirmar todo lo contrario, y además en uno de ellos se aprecia el magnífico, entre comillas, trabajo de la defensa aérea de Ucrania. De esto hemos hablado en repetidas ocasiones. En algunos medios occidentales ya aparecieron titulares de que Rusia pues intentó bombardear un supermercado. Claro, sí, hombre, es la cuestión, es la cosa más lógica del mundo utilizar misiles supersónicos pues para reventar un par de baldas con pan. Efectivamente, sí. En Rusia, Vladimir Putin no tiene nada que hacer, se aburre por la mañana y es hacer el mal por hacer el mal. Pero es que además no es solo hacer el mal, sino que también hacer el tonto. Pues bien, se ve perfectamente en este vídeo como un misil de la defensa aérea ucraniana, será un S-300, que por cierto Ucrania se está quedando sin ellos, y es precisamente por eso por lo que están sacando de los almacenes ya lo último que queda de la producción del año de la Polka, que además no se ha mantenido nunca en correctas condiciones, y el misil pues vemos perfectamente cómo despega y cómo cae. Eso por un lado, y por otro lado pues tenéis imágenes, os ofrezco imágenes, ya que los medios occidentales no van a hacerlo, vamos, ni eso ni tampoco van a desmentir eso de que dice Ucrania que derribó absolutamente todos los drones y misiles rusos, pero con los escombros fue dañado un supermercado, o sea que tendría que ser algo así como culpa de Rusia, ¿no?, aunque los escombros fuesen del antiaéreo ucraniano, que ni siquiera son escombros, es que ya lo habéis visto en el vídeo, cómo funciona la defensa aérea de Ucrania. Pero por otra parte sí que los objetivos fueron alcanzados, de modo que ahora mismo Ucrania dispone de bastantes menos lanchas que antes de ese ataque. Un ataque hubo en Odesa y otro en la región de Zaporozhye. Y esto os lo cuento aparte, obviamente, de hacer mi trabajo de desmentir la propaganda occidental, para que sepáis qué es lo que realmente está ocurriendo sobre el terreno y cuál es la verdad de los hechos, incluidos ejemplos absolutamente gráficos. O sea que no simplemente me dedico a hablar aquí de cosas que luego nadie puede comprobar, sino que hay pruebas de lo que estoy contando, y generalmente no suele haber pruebas de todo lo contrario, o sea, de lo que cuentan los medios occidentales. Pero además, repito, es absolutamente fundamental que cada vez empecemos a reflexionar con más seriedad sobre el hecho de hasta qué punto Occidente está metiendo a Ucrania en un absoluto callejón sin salida. Dmitry Medvedev tiene razón. Todas las noches se producen ataques rusos que son especialmente feroces, o sea, contra una mayor cantidad de objetivos en Ucrania, cuando Ucrania
pues hace esos ataques contra regiones en Rusia que van, pues yo que sé, un dron que termina chocando contra un edificio residencial en Belgorod, otro dron que intenta alcanzar el puente de Crimea, pero al final es que no es comparable. Y no es comparable tampoco lo que va a suceder en cuanto a las consecuencias de este conflicto para Rusia y para Ucrania, puesto que Rusia a día de hoy, y por eso comenzábamos el vídeo diciendo que el conflicto ucraniano es absolutamente fundamental a nivel internacional, pues porque es precisamente allí donde se está jugando lo que es la hegemonía estadounidense, que ya ha comenzado a caer, pero en Ucrania debe recibir algo así como el golpe definitivo, pues allí, aparte de la hegemonía estadounidense, también se está jugando la posición de Rusia a nivel mundial, que cada vez está mejorando, por mucho que los medios occidentales quieran comentarnos lo contrario. Y la tercera cosa, la supervivencia de Ucrania, que a todo esto parece que está cada vez más en entredicho.